35 minutos ya está en comunicación con nosotros aquí. Una vez prenda el micrófono, la señora ministra de Educación, Maruja Gorday Villalobos. Tenía rato no pasaba por aquí la ministra. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, saludos a todos. Saludos, Flor, Gonzalo, don Edwin, Melissa. Oígame, ministra, entonces, Cuénteme. hubo acuerdo. No va a haber Bueno, huelga, no va a haber paralización. Es lo bueno, más importante escuchar. sí, el tema, bueno, primero que todo, saludos y gracias por la oportunidad, Flor, pidiéndome y yo organizándome. Flor, gracias. Nosotros, más que acuerdo, es ponerse, poder lograr un consenso en 2 meses que se le adeudan del año 2020, y eso corresponde a todo lo que ustedes saben que se dio desde el año 2014, donde había un plan de sistema de mejoramiento de la calidad educativa, 3 pagos. En el año 2017 se modifican los decretos y los pagos se hacen sin ningún condicionamiento, quedando pendiente el pago del año 2020. Obviamente nosotros entramos en pandemia. Y en el año 2019, en diciembre, en la última reunión que se tuvo con los gremios magisteriales, se acordó que se iba a pagar de acuerdo al inicio del año 2020, que correspondía de enero a diciembre. Sin embargo, entramos en pandemia, se hace el pago el mes de abril, retroactivo con el mes de marzo, quedando pendiente estos 2 meses, y que lo que nosotros solicitábamos era que nos dieran esa oportunidad de contar con el presupuesto. Nosotros sabemos que este año hemos tenido un aumento de casi 1.500 estudiantes adicionales, a los cuales todos se les ha dado el nombramiento, y eso ha implicado un aumento de más de 44 millones en lo que es la planilla, exactamente para hacerle frente sobre todo a esa migración del sector particular y ese aumento de matrícula en algunas áreas muy específicas. Es decir, primero lo primero, bueno, y usted ya con el tiempo que tiene en el ministerio, lo sabía de antes y lo ha experimentado. Nada mejor que los canales de comunicación abiertos para precisamente que parte y parte expongan cada uno su realidad. O sea, la comunicación está fluida por parte del Meduca hacia los educadores y de los educadores hacia el Meduca. Es lo que debo entender. Bueno, siempre ha estado fluida de parte del Ministerio de Educación hacia los sectores gremiales, no solo de docentes, sino de supervisores y directores. Obviamente, a raíz del movimiento del año pasado, de todo lo que se dio en la mesa de Penonomé, quedaron temas pendientes por resolver, de las cuales muchos impactan el presupuesto. Y definitivamente siempre el tema del presupuesto no es un tema fácil de manejar. Yo creo que eso hay que resaltarlo. Bien, dicho eso, y qué bueno que no vaya a haber paralización, que es lo más importante, se siguen las comunicaciones, se siguen buscando los acuerdos. Ministra, recientemente el presidente firmó la ley que crea el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador, que todavía no entiendo, pero allí en el Meduca hay una dirección que tiene que ver con esto. Sí, yo creo que es importante poder explicar la diferencia de las 2 instancias. Obviamente ese es un modelo que responde a poder elevar los estándares de calidad, no solo de la capacitación, sino de lo que se quiere que ocurra con ese docente, ya desde un entorno bien científico. Esa migración, esa dirección recogerá la información y migrará los datos hacia ese instituto. O sea, esa dirección se va a fusionar con el instituto. Por eso hablamos de que no hay tal carga de creación de puestos o de presupuestos vinculados específicamente a esa estructura. Ese es un modelo que se está tomando de otros sistemas educativos, donde ese instituto, a través de evaluaciones muy científicas, nosotros tenemos el Centro de Evaluación Educativa, el CIEDU, que se crea en esta administración, que nace desde una propuesta de CENACYT, empieza a manejar ya más científicamente, y lo tengo que así decir, todo lo vinculado al mejoramiento docente. Y obviamente cuando se habla de bienestar, no es que va a ser un área de recreación, pero sí entender de que esos buenos docentes pueden irse a periodos de pasantía de medio año, de 1 año, sabático, por así decirle, y obviamente poder reconocer ese trabajo. Pero yo creo que lo más importante en este momento es saber de que tenemos esa estructura
saber de que se hace una revisión de esas políticas públicas de perfeccionamiento y actualización docente que tanto se necesitan y se empiezan a tener coordinaciones quizás con otras instituciones nacionales e internacionales para mejorar eso, ya quizás superando este tema de la puntología de las 40 horas que me da medio punto y las 80 horas que me da un punto, sino llevando a otros procesos. Pero todo eso no se hace ahorita a través de la Dirección de Perfeccionamiento Docente y Bienestar del Educador, en el MEDUCA, Ajá, que ya están instaladas. La Dirección de Perfeccionamiento Docente obviamente tiene un trabajo bastante técnico de recopilar información, prepararles capacitaciones, pero como le expliqué, Flor, con este instituto se apunta a tener otros estándares de calidad en esa nueva perspectiva de contar con un centro científico, que creo que es lo que nos estaría haciendo falta. También nosotros sabemos que ahí tiene que entrar el componente de investigación, que es una deuda que tenemos como sistema educativo. Entonces, ¿quién va a dirigir el instituto? Usted dice que no es una institución o no ha sido creado para nombrar gente. O sea, ¿quién lo va a dirigir? Cuando te hablo que no ha sido creado es porque nosotros tenemos una estructura, no solo en Planta Cárdenas que tú conoces, sino a nivel nacional, de una gran cantidad de técnicos que forman parte de la Dirección de Perfeccionamiento. Se escogerá al director a través de un perfil que está ahí y de una directiva que va a estar establecida, obviamente, para garantizar esos procesos de calidad y que incluye sector empresarial y sector público, incluyendo gremios docentes. Ahora, puede que el instituto que acaba de sancionar el presidente Cortizo valga el esfuerzo y la inversión que se hace, puede que la dirección que está en el MEDUCA haga su trabajo, pero al final, si los educadores no tienen la voluntad de asimilar estas herramientas y estas instancias que se crean, difícil, ¿no? Bueno, es que no solamente los educadores, cualquiera persona que en su profesión no tenga la voluntad, definitivamente el trabajo se complica y el trabajo no va a rendir los frutos, pero yo siempre hago el señalamiento como docente que soy, que si vamos a hablar de no voluntad, yo pudiera decirte un 5%, que es bastante, ojo, en una muestra de 40.000 o 50.000, sin embargo, de eso se trata, de poder generar ese acompañamiento y generar esos cambios que se requieren. Haremos la prueba y caminamos en esa ruta. ¿Y qué proyecciones tienen? tienen? Yo le hago el comentario de la voluntad de los educadores en materia de actualización, de perfeccionamiento, que es fundamental en la educación y en todas las profesiones. Porque hay un tema al cual yo le quería preguntar, aprovechando esta oportunidad que usted nos da hoy. ¿Cómo anda la estadística en materia de deserción? Y, bueno, déjeme primero escuchar su respuesta para reaccionar a por qué le hago esta pregunta. ¿Qué información más actualizada tienen ustedes en el MEDUCA sobre deserción escolar? Sí, correcto. Nosotros ya presentamos y está colgado en el portal educativo, en nuestra página web, el informe del año 2022, con una observación que falta quizás un 3% de recaudación de datos, sobre todo el sector particular. Nosotros estamos ahora mismo entre 2.7 y 2.8 de deserción comparado con los últimos 10 años que estábamos en 3.2. Sin embargo, ese 2.7 estamos hablando de aproximadamente 15.000 estudiantes y donde esa exclusión educativa o ese abandono, más que hablar del indicador de deserción, se da a partir de los 15 años. Nosotros como país, los últimos 10 años, hemos logrado aumentar la cobertura en el nivel premedio, pasando casi de un 58 a un 67%. Incluso el informe que presenta UNICEF habla de esa caída de ese 30%, pero es el 30% no de exclusión, es el 30% de los estudiantes que pasan aprobados de primaria a premedia y que ese tema de pasar limpio, o sea, no caer en los programas de recuperación o en otros procesos que conlleven acompañamiento, empieza a generar una caída donde ellos indican que ha sido de un 30% en los últimos años. Y los especialistas, ministra, los especialistas, ¿qué le dicen a usted? O sea, ¿cuáles son los motivos o cuáles son los motivos que destacan? Porque motivos ahí vaya usted a saber cuántos. ¿Cuáles son los motivos que destacan para esta deserción? Sí, mira, yo creo que es importante hablar de que a raíz de la pandemia nosotros estamos ahora mismo con un tema de contención a través del programa Aprendizaje Acelerado, que es un programa que en estos últimos 3 años ha logrado retener en el sistema en un programa de 2 grados en un año lectivo a más de 16.000 estudiantes que estuvieran en este momento fuera del sistema. Otro indicador, y ahora voy a la respuesta concreta, don Edwin,
es que nosotros hemos tenido un aumento significativo en los programas de jóvenes y adultos. No con eso sintiéndonos satisfechos, sin embargo, es una medida de contener a los estudiantes que salen de alguna manera y pasan al subsistema no regular. La idea es que todos los estudiantes menores de 15 años estudien en el subsistema regular. Obviamente, uno de los primeros indicadores se habla de que es por temas económicos de la familia. Sabemos que jóvenes arriba de 13 años tienen que salir a trabajar. Otro es todo lo que genera la motivación en el entorno educativo, que serían los dos puntos principales. Yo creo que no entraría en otros temas. O sea, estamos hablando de que una situación económica empieza a generar otras acciones por parte de los estudiantes, inclusive de las familias, que finalmente impiden que el estudiante culmine un periodo o una trayectoria. Dígame, Flor. Yo me quedo con el, Flor, un segundito nada más, yo me quedo con el segundo. Porque con el primero probablemente hemos vivido toda la vida. Deserciones que se dan porque el muchacho o la muchacha, cuando llega a esta edad de 12 años en adelante, dice, yo prefiero irme a trabajar y generar plata para mí o para la familia, según sea el caso. Pero yo me quedo con el segundo que usted dijo, mire, la motivación. La generación actual, y es lo que a mí me genera reacción, que yo no sé si los educadores se han enterado de que buena parte de la información que los educadores, que la maestra o el maestro, el profesor o la profesora le está diciendo al estudiante, el estudiante ya lo tiene aquí en el celular. Y me imagino que esto estuvo bajo la supervisión suya, vi que ya están haciendo algunas pruebas en algunas escuelas alejadas que le pusieron las antenas del Starlink que van a estar estas escuelas comunicadas por internet satelital. Es decir, el estudiante accede hoy a mucha más información que buena parte de los educadores de este país. Que no le hayan enseñado a administrar esa información, ese es el problema. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la escuela se convierte en un lugar aburrido para el joven. Aquí todos fuimos jóvenes en algún momento de nuestra vida. Y jóvenes, digo, de edad escolar. Y uno de los grandes secretos de la escuela es cómo es la motivación de ir todos los días a la escuela. Pero si lo que me están diciendo allá adelante del salón de clase ya yo lo tengo, porque antes lo que había era eso, ministra, el educador tenía todo el control de la información a la cual el estudiante no podía acceder hasta que el educador se la dijera. Pero hoy es al revés. Hoy el estudiante llega con más información que el educador. Entonces hay un tema... Definitivamente, por eso se están haciendo. Yo no sé, yo me veo congelada, pero estoy hablando. Pero sí, se escucha, ministra. Sí, que me congelaron la pantalla. No, definitivamente, por eso hay que revisar un poquito, más allá de los programas, obviamente, y de los planes de estudio, todas estas actividades que pudieran causar motivación en los estudiantes. Y como usted lo dice, ¿no? Un ambiente escolar que no solamente es lo académico, es el trato, es el tema de la violencia, es el acompañamiento, es el tema de la alimentación y es el tema de todo lo que genera la escuela, que finalmente la escuela se convierte después de la familia en el mejor entorno de protección de los estudiantes. Dígame, Flor. Sí, ministra, le quería preguntar, y para cerrar el tema de momento de la creación del nuevo instituto, nos dice usted que básicamente va a ser gente que ya está dentro de la Dirección de Perfeccionamiento Docente y de Bienestar del Educador, los que estarían a cargo de este nuevo instituto. La pregunta es, ¿qué garantías hay de que realmente como instituto sí funcionen, si como Dirección de Perfeccionamiento Docente y Bienestar del Educador parece que se han quedado rezagados y no se han resuelto los problemas que hay en el sector educativo? O sea, no sé, quisiera saber qué garantías tienen de que ahora, como instituto, sí va a funcionar con la misma gente. Bueno, cuando estamos hablando de la misma gente, estamos hablando de que no queremos en este momento estar creando posiciones a nivel de la estructura. Nosotros sabemos, bueno, si conocen, han podido leer la ley, definitivamente habla de otras funciones que no tiene la Dirección de Perfeccionamiento y que apuntan, vamos así decirlo, a niveles de excelencia. Yo creo que lo más importante, Flor, en este momento, como te dije, es migrar de los cursos tradicionales, porque tengo que decirlo así, que se dan ocasionalmente o que se dan para periodos muy específicos de acuerdo al calendario lectivo,
y pasar a cursos de formación más prolongado, como ya lo hemos estado haciendo en un pilotaje que inicia desde el año pasado, donde estamos llevando a los docentes, no solamente a diplomados de 180 horas o 240 horas, o diplomados con universidades nacionales internacionales de 400 horas, sino que se genera una figura de acompañamiento que a veces recae en un supervisor, a veces recae en un tutor externo, para garantizar que todo eso que se está dando pueda realmente ser aplicado. Y yo creo que nos pasa a todos. Nosotros vamos a seminarios, vamos a cursos, pero el tema de poder aplicar lo que aprendimos no es fácil ni es inmediato. Pero todo eso no se puede hacer a través de la Dirección de Perfeccionamiento Docente. ¿Para qué crear un instituto? Es que no termino. Bueno, para nosotros sí era importante crearlo para darle esa estructura, para darle esa visibilidad, sobre todo para poder tener fondos y poder permear a nivel nacional y poder tener ese acompañamiento internacional. Yo creo que es importante entender la propuesta, el tiempo dirá los resultados que vamos a tener o ese proceso de acompañamiento con otros actores dentro de ese proceso realmente de mejora al que apuntamos, y yo creo que al que apuntamos todos. Okay. Hay que preguntarle algo, ministra, y aprovechando que estoy en Berlín. La diferencia es muy notoria. De alguna otra forma, bueno, eso lo sabemos, pero ya uno estando por estos lares se da cuenta que la diferencia entre nuestros países y Europa es notoria en educación. Y parte de esa notoriedad que se puede ver más allá de la cultura ciudadana, de la educación, de la economía, es lo que decía el profesor, el pensum. ¿Qué hace falta, ministra? Porque lamentablemente usted ya va de salida. ¿Qué hace falta para cambiar el pensum en Panamá? Para adecuarlo. ¿Qué hay que hacer para que ese pensum esté acorde a el siglo que vivimos, a la tecnología que tenemos, a la realidad de alguna otra forma de nuestra juventud? Sí, Gonzalo, definitivamente que ese es un tema pendiente que tenemos de país, de Estado. Yo sí tengo que ser muy responsable y muy clara. Nosotros, a raíz de la pandemia y de un proyecto que tenemos financiado con el Banco Interamericano, nosotros hemos hecho todas las actualizaciones que quedaron del currículo modificado del año 2014 de preescolar a 9º grado. Yo creo que eso es importante. No hemos hecho el cambio en el currículum, pero sí se aprovechó el contexto del currículo priorizado y poder generar a través de los diferentes programas que apuntan al mejoramiento de la calidad de la educación, precisamente por lo que hablaba, lo comentó en un momento don Edwin, todo esto que se da, sobre todo en los primeros grados, hasta terminar esa trayectoria de 9º grado, esa primera trayectoria fundamental. Hemos actualizado los contenidos y estamos en un proceso de validación para el próximo año. Este año nosotros haremos una prueba muestral de la prueba Crecer y yo creo que eso empieza a dar los resultados. Nosotros sí tenemos que hacer, nosotros hemos instalado una mesa, obviamente eso quedará para darle continuidad a la próxima administración, de revisar todo lo que son la oferta de los 16 bachilleratos de educación media y profesional y técnica, sobre todo poder generar los espacios de formación dual para todo lo que son nuestras carreras de bachilleratos profesionales y técnicos, y para el área científica hacer una cantidad de ajustes que apunten más a la parte tecnológica, a la parte práctica, que me imagino que lo habrás podido observar allá, y a todo lo vinculado con eso que nos está demandando este siglo, vinculado al Internet de las Cosas, a la inteligencia artificial. Yo sí tengo que decir que nosotros en este momento estamos en un proceso de validación de 2 ajustes que se hicieron a 2 bachilleratos, el agropecuario y el marítimo, los 2 productos de el marítimo de una consultoría de la autoridad marítima sobre ese perfil que deben tener los bachilleres marítimos al salir y tener la posibilidad no solo de embarcarse, sino de continuar estudios con altos niveles, y el bachillerato agropecuario que migra hacia la agrotecnología. Hicimos un convenio con la Cámara Panameña de Turismo, porque esa es una salida muy grande que hay a nivel del mercado laboral y nuestros estudiantes necesitan mejorar el inglés, mejorar todo lo que es las habilidades tecnológicas y las habilidades blandas, y estamos en este proceso de revisión y pilotaje de estos 3. Sin embargo, estamos hablando que son 16 bachilleratos y yo creo que ese sería el punto fuerte. También yo te diría muy responsablemente, y es una opinión personal, que sí hay que revisar la programación de primaria y buscar la manera de hacer más balance entre incorporar áreas de tecnología como lo es las STEAM y otro tipo de actividades y de desarrollo de estrategias que realmente desarrollen otras habilidades en los estudiantes. Ministra,
¿Qué fue lo que pasó con los libros? Ya se está básicamente acabando el primer trimestre del Ujú. año escolar y los libros todavía no terminan de llegar a los estudiantes. ¿Por qué el atraso? Sí, sí, Flor, te comento. Nosotros, sí es importante resaltar, nosotros hemos entregado libros a más de 150.000 estudiantes en aproximadamente 140 centros educativos, los 200 centros priorizados, que son los centros que tienen una intervención puntual, producto de los resultados de la prueba Crecer 2018, y en las áreas de difícil acceso, Corontes, Jaque y otras. Bien, ¿qué pasa? La licitación que se da a través de este mecanismo que tenemos de administración del proyecto con OEI tuvo algunos términos que han extendido la entrega. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar que los docentes tienen sus guías, que son las guías del año pasado, y que prácticamente se hicieron 6 semanas de reforzamiento con las cuales se utilizaban los libros del año pasado para los estudiantes repasar. Sin embargo, a raíz de todo esto que se dio, porque fue una licitación internacional, la empresa está imprimiendo en China porque ya nos avisaron que estaban en embarque los libros, los estamos esperando en las próximas semanas. La ventaja que esta licitación, esta demora definitivamente no nos las esperábamos. Yo tengo que ser muy clara, esperemos que llegue quizás iniciando el segundo trimestre. Sin embargo, esta es una licitación bianual que se hizo para poder entonces tener garantizado al menos cada 2 años lectivo los libros a tiempo. O sea que nosotros, después de la validación que debe terminar en agosto, porque estamos en un proceso de validación donde los docentes sí tienen sus guías porque es el mismo material que utilizaron el año pasado, se debe llenar una serie de procesos que están en línea, hacer los ajustes, mandar a imprimir y empezar a recibir los libros ya con la empresa adjudicada, que es la misma. Son 3 empresas que se ganaron las licitaciones, tener los libros a tiempo para el otro año. Ministra, hay días que los noticieros son casi notimeduca. Escuelas en mal Exacto. estado, docentes que no han cobrado, falta de personal administrativo, bueno, cantidad de problemas en educación que no son nuevos, no son de su administración ni la de este gobierno, sino de vieja data. Le pregunto, cuando el presidente Cortizo asumió el cargo como presidente de la República y mucho antes en campaña, hablaba de la estrella del gobierno, que iba a ser la educación. A estas alturas, 4 años y tanto después de haber iniciado el gobierno, ¿usted cree que realmente la educación ha sido la estrella del gobierno? Bueno, nosotros tenemos ese propósito, esa tarea, y yo creo que lo importante es ver los resultados de los proyectos que estamos haciendo. Yo creo que no debemos dejar de vista que nosotros vivimos una pandemia que no ha vivido nadie. Y nosotros hemos vivido también el rescatar, ahora que me hablas de proyectos de infraestructura, más de 125 proyectos que quedaron abandonados, que implicaban más de 900 millones de balboas, de las cuales hemos entregado prácticamente 110 y más del 80% en la comarca, y hoy todo un déficit fiscal. Yo apunto a que la historia nos juzgue y también apunto a nosotros poder presentar un informe de rendición de cuentas de lo que se ha logrado. Definitivamente aquí hay un punto clave que está vinculado con recursos y que obviamente producto de la pandemia quizás ha cortado los tiempos o ha extendido los tiempos para algunos proyectos muy puntuales. Sin embargo, aquí estamos en este proceso que no solo me educa, es de todo el Estado panameño, incluyendo los medios en ese apoyo, y definitivamente, ¿no? Cada vez que vemos los noticieros fue un primer trimestre de muchos ajustes, de muchas situaciones, y yo tengo que decir que, como lo dije al inicio, más de 1.500 docentes adicionales de lo que se tenía, un concurso de 3.082 posiciones, no podíamos generar esos nombramientos hasta no tener todas las disposiciones presupuestarias, al igual que el personal administrativo, que ha demandado increíble, y es por el tema más que nada de las escuelas nuevas. Así que Pero, ministra, nosotros esperamos que esto vaya disminuyendo, ¿no? Dígame. es que fíjese algo que usted le responde a Flor que a mí me llama mucho la atención, y es, estamos en el 2023. La pandemia sí afectó a todo el planeta, eso es una realidad, pero van 3 años, ministra. Y si el tema presupuestario fuese un tema en el país, no tuviésemos el presupuesto que tiene la Asamblea, a pesar de que es otro poder diferente al Ejecutivo. Y no tuviésemos de alguna u otra forma los gastos que estamos viendo para los partidos políticos, para las campañas. De alguna u otra manera, ¿hasta cuándo dice usted que el recurso de la pandemia será el justificativo para decir no se hizo? Porque repito, así como Panamá, el mundo entero también vivió pandemia, pero vemos países europeos
los propios Estados Unidos ya inaugurando obras, cambiando modelos, yendo pensando en el futuro y olvidándose un poco de la excusa de la pandemia, porque plata hay, ministra. La plata está, porque si no, repito, un solo ejemplo, no tuviésemos el recurso, por ejemplo, o el presupuesto que la Asamblea tiene. ¿Realmente vale lo que la Asamblea vale o lo que los diputados están pidiendo que vale? Entonces, ¿usted cree que el tema de la pandemia es la excusa perfecta? No, yo creo que posiblemente no me expliqué si lo interpretas así. Yo no estoy hablando de excusa, estoy hablando de las situaciones que vivimos, no solo el sistema educativo de Panamá, sino todos los sistemas educativos del mundo. Y no fue fácil arrancar, y ustedes lo saben, después de 2 años restringidos, con 900 escuelas semipresenciales y todo lo que implicó la pandemia. Sin embargo, yo sí tengo que decirte que cuando hablamos de modelo, nosotros hemos introducido muchos cambios que van a generar resultados en los aprendizajes. Yo creo que eso es sumamente, y no debemos decir que no se hizo. Sin embargo, sí, yo tengo que reconocer que hemos tenido algunos temas presupuestarios. Seguimos yendo a la Asamblea prácticamente cada 15 días a hacer los traslados, a buscar los recursos, de lo que ha implicado inclusive la movilidad de más de 30.000 docentes del sector particular oficial, de lo que ha implicado recuperar y rescatar obras que no las pudimos recibir terminadas, que no había recursos, y todo eso va impactando lo que decía Flor, los cierres de calle por no tener las escuelas listas, por algunos temas de nombramiento de personal administrativo. Sin embargo, vamos en ese bregar que responde a las necesidades de los contextos. Ojalá el problema de la educación panameña fuera solamente de recursos. Fíjese lo que la ministra lo acaba de decir, así como 30.000 educadores migraron, ministra, del sistema Estudiantes. Estudiantes. Yo entendí educadores. Sí. Ok. Eso es un hueco en la escuela particular y un problema en la escuela pública, atender a 30.000, esa migración de 30.000 estudiantes de la particular a la oficial. Ojalá el problema de la educación panameña fuera solo de recursos. Ojalá. Porque si fuera así, nos ponemos de acuerdo todos los panameños y mañana resolvemos esto, pero todos sabemos que no es un tema de recursos, es un tema de voluntad de la dirigencia de los educadores, de no querer aceptar los cambios que se tienen que dar en el sistema. No es un problema exclusivo del recurso, de plata. No, es un tema de voluntad. Los dirigentes de los educadores de este país quieren mantener el sistema secuestrado para que no se produzcan los cambios que se requieren. La prueba ahí está, los $900 irresponsables que recibieron de aumento, ¿ya ha cambiado en algo el sistema? Nada. No ha cambiado en nada, porque simplemente ellos quieren es más, y ahora quieren el 6% del Producto Interno Bruto, que yo les daría el 10%, pero yo los quiero supervisar. Yo no, sino que el Estado lo supervise, que verifique cuánto han logrado avanzar el estudiante cuando le damos el 10% del Producto Interno Bruto al sistema. Claro, todos los beneficios para ellos, pero el sector educativo. No es un tema exclusivo de recursos, es un tema de voluntad. Ministra, y yo quiero terminar este tiempo que nos ha dado ministra con un tema que usted conoce muy bien y que me lo manda una oyente. Ella le quiere escuchar su opinión o su balance. En opinión de la oyente dice que no ha habido o que ha sido nulo el avance de la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes pasan con discapacidad cognitiva, son apartados en los salones especiales y en la gran mayoría de las escuelas públicas no se da la transición, incumpliendo Panamá con convenciones internacionales de las Naciones Unidas. ¿Nos puede decir algo al respecto? Bueno, yo creo que a decirle al oyente, hay escuelas y hay escuelas. Nosotros precisamente ayer se dio un proceso de inaugurar en un proyecto piloto más de 300 aulas de apoyo que está financiando el BID con Senadis a través de un proyecto en conjunto con el Ministerio de Educación como contraparte técnica. Yo creo que es importante resaltar, nosotros hemos tenido un aumento significativo de la matrícula de estudiantes con discapacidad, más allá de un 15% en los últimos 3 años en las escuelas regulares. Definitivamente que este tema sigue siendo un tema que tiene que estar en la palestra, sigue siendo un tema que hay que visibilizar a los estudiantes y que definitivamente con una sensibilización adecuada y una capacitación
se le debe responder sobre todo a esos estudiantes con discapacidad cognitiva, que hay que decir que fue un grupo muy significativo y vulnerable durante la pandemia, dejó de recibir terapias, dejó de recibir asistencia presencial y obviamente esto empieza a generar una pequeña brecha. Sin embargo, a los padres de familia, a los docentes, se les ha entregado una serie de materiales para poder hacer esa recuperación y esa nivelación. Inclusive a ellos se les ha dado la opción también de trabajar aprendizaje acelerado para los que están en temas de sobriedad muy significativa y todo lo vinculado a otras modalidades flexibles. Sin embargo, sigue siendo un tema que tenemos que seguir visibilizando, generando recursos y obviamente generando ese entorno para que las escuelas sean inclusivas. Por eso hablo de escuelas y escuelas. Yo creo que no podemos generalizar. Yo le puedo hablar de excelentes experiencias a nivel nacional y en cambio otras, y lo tengo que decir porque sería muy deshonesta si no lo digo, que tenemos que ir como sheriff a decir que por qué cerraron el aula inclusiva, que por qué la están utilizando como un salón de X cosa, o por qué no se le dio la matrícula al niño, que tiene que venir con una serie de notas, o que el niño tiene que tener un diagnóstico, cuando lo dice el oyente y usted que la convención habla de un proceso totalmente inclusivo, abierto y de oportunidades para todos. Ministra, hay muchas preguntas más, pero yo le quiero hacer una última. ¿Tiene la ministra de Educación la independencia para tomar las decisiones que como autoridad tiene que tomar en el Meduca y no ha sido sometida en todo este periodo a la voluntad o al capricho de los políticos de turno? Bueno, nosotros, usted conoce el Ministerio de Educación, tú trabajaste aquí y nosotros sí tenemos la independencia. Obviamente, algunos temas se consultan, en este caso directamente con el presidente, pero temas muy puntuales de inversión, de proyectos nuevos, definitivamente que es un ministerio muy especial. Trabajamos con casi 67,000 personas. Sin embargo, estamos en ese cierre de generar procedimientos para toma de decisiones, pero sí la tenemos, Flor. Bueno. Señora ministra, gracias por habernos dado este tiempo y como siempre actualizarnos la información en materia de educación. Muy amable.